25 se van a situar, pero quisiera primero hacer un par de preguntas y preguntas que podemos responderlas con mucha facilidad. ¿Usted se ha preguntado por qué hay ciertas personas en la iglesia que triunfan a pesar de que es evidente que su vida ética no es la mejor? Usted ve personas en la iglesia que dicen, pero si no caminan bien, y sin embargo su éxito es manifiesto, ¿sí? Los ve bien. Y los ve bien no solo en la iglesia, sino los ve bien en su trabajo, los ve bien en la iglesia. Amén. Yo he visto y conocido personas que los he visto exitosos en todo lo que hacen, un éxito bastante grande. He conocido hombres y mujeres que disfrutan de bastante éxito en su vida, a pesar de vivir sumergidos en pecados morales. Estoy hablando de la moral en términos generales, no estoy hablando de aspectos sexuales, estoy hablando de la moral en términos generales. Y aquí es donde encontramos en las Escrituras a un hombre llamado Jacob. Fíjate que este hombre Jacob es el ejemplo del hombre, un hombre que quebrantó varias reglas éticas de Dios. Y sin embargo, este hombre vivió y experimentó el éxito. O sea, Jacob fue un hombre bendecido extraordinariamente. Bueno, obtuvo lo que más debe de anhelar un hijo o una hija. Obtuvo la bendición de su padre. Obtuvo la bendición de Dios en principio desde la predestinación que Dios hizo de él. Amén. Ahora, nosotros aquí en Génesis 25, donde usted está situado, vamos a leer cómo este hombre Jacob pasó de ser un manipulador a ser un usurpador. Amén. Literalmente Jacob robó la posición de otra persona. Amén. Algunos han jugado aquel juego de que ponen sillas así alrededor y no sé cómo se llama el juego, pero es que en algún momento, que te quedas sin silla, están dando vueltas y ahora dan alguna señal y te sientas, ¿verdad? Y alguien, o van quitando sillas, ¿verdad? En algún momento van quitando sillas, ¿sí? Pues bueno, Jacob fue el típico hombre en la historia bíblica y en la historia de la humanidad que le robó la posición a su hermano. Algunos de nosotros podemos decir, no, pero es que ya estaba establecido así. Sí, pero no de esa forma. Sí, pero no de esa forma. O sea, aquí el problema es, fíjate bien, este hombre era un negociador, pero usaba lo ilícito a veces para negociar. Y cuando Dios lo lleva huyendo de su hermano, porque su hermano lo quería matar después de que le robó la posición, este hombre llega a un lugar donde él tiene un encuentro con Dios. Y ustedes recordarán la escalera, él está recostado sobre una piedra, hay una escalera y él ve bajar y subir ángeles del cielo. Eso es lo que se conoce como el umbral de Dios. Eso es lo que va a pasar sobre la iglesia en el arrebatamiento. El umbral no se mira. Algunos científicos están tratando de encontrar dónde está ese umbral del cielo. Y nunca lo van a saber. Lo van a saber cuando la iglesia sea arrebatada por el umbral. La iglesia va a ser sacada de la tierra por ese umbral. Ahora, fíjate bien, el problema de este hombre, la palabra Betel significa casa de Dios. Amén, ya muchos de ustedes lo saben. Ahora, fíjate bien que Jacob, este manipulador y que se vuelve un usurpador, llega un momento en el que llega a negociar a la misma casa de Dios, a negociar para obtener sus propios beneficios. Amén. Así como Jacob, hay mucha gente atascada en Betel. Atascada en Betel, ¿por qué? Porque está en la casa de Dios, pero está tratando de negociar con Dios recursos, tiempo, posición, llamado, porque es evidente, amados hermanos, que este hombre, y lo vamos a leer ahora aquí en este pasaje de Génesis 25, que Jacob pasa de Betel, fíjate bien, y esto nos va a suceder a todos, oro para que así sea. Pasó de Betel
a Gilgal. ¿Y qué fue lo que pasó en Gilgal? Que Jacob peleó con el ángel del Señor y le descoyuntaron la cadera. Y lo marcaron para toda su vida. Por eso es que digo, si estás en Betel, oro para que el Señor te lleve a Gilgal. Y el Señor te marque, y el Señor te descoyunte. Y el Señor te deje una marca de Él, que le perteneces a Él. No para sufrimiento, no para dolor, no para derrota, sino para que tengas esa cita con el Señor. Todos hemos sido llamados a tener una lucha en Gilgal con el Señor. Todos hemos sido llamados a tener una lucha con el ángel de Dios en algún momento de nuestra vida. Es una lucha que tú y yo vamos a perder. Amén. Ahora, podemos perder cualquier batalla, cualquier lucha con cualquier ser humano y va a ser una derrota dolorosa. Pero la derrota que Dios te va a infringir en ese lugar va a ser una derrota que, aunque te va a dejar marcas, va a ser una derrota que va a traer gozo y satisfacción a tu vida. Y te va a dejar marcas. Amén. ¿Por qué? Porque Él te va a herir en tu carne. Amén. Tócate los cachetes si quieres, o tócate las manos. Y es carne, esa es la carne que en algún momento nos esclaviza, la carne que en algún momento nos lleva a hacer las cosas equivocadas. El estado de quebrantamiento en un ser humano es bueno, y tal vez estoy dándole la introducción básicamente de lo que le sucedió a Jacob. Vamos a ir leyendo algunas de las historias y algunos de los pasajes históricos y la narrativa que nos da la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en el quebrantamiento nuestra carne sale herida, pero nuestro espíritu sale fortificado, fortalecido. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué quieres? ¿Que sea fuerte tu carne o tu espíritu? ¿Qué prefieres? Tu espíritu. Posiblemente alguno dice, pues mi carne, ¿verdad? Pero es que es donde vivimos y es lo que nos lleva a la muerte, porque la carne nos está llevando a la muerte, nos lleva a la ruina espiritual, porque la carne, tal y como hablábamos el domingo pasado, Pablo mismo dice, porque lo que quiero hacer, no lo hago, sino hago aquellas cosas que yo no quiero hacer. Y yo creo que todos hemos tenido esa lucha, todos tenemos constantemente la lucha de pelear, de saber que el hombre viejo, la mujer vieja, el hombre antiguo, el hombre carnal, pleitea con el hombre y con la mujer espiritual. Amén. Vamos entonces, por favor, a ese pasaje de Génesis, capítulo 25, y vamos a hablar acerca de estos dos hombres, Esaú y Jacob. Voy a adelantarme un poco porque quiero hablarles, bueno, vamos a leer del verso 19, por favor. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham, para que vayan teniendo una línea clara. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor por su mujer porque era estéril, y el Señor accedió a su ruego, y Rebeca su mujer concibió. Amén. Ven, esposos, ven el poder y la autoridad que Dios nos da para orar por nuestras esposas. La responsabilidad nuestra, amados hermanos, es orar por nuestras esposas, sobre todo cuando tengan alguna dolencia. Tú tienes autoridad para orar por ella y poner manos. Mire lo que este hombre hizo, y ella dice que concibió. Y entonces dice allí, como los hijos se empujaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué he de vivir? Ella fue a consultar al Señor, no mandó a su esposo, fue ella a consultarle al Señor. Tenía abierta la puerta del trono de la gracia y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Amén. Eso lo deben de subrayar en su Biblia. El mayor servirá al menor. Y tú dirás, bueno, y si eran gemelos, ¿quién era el mayor? Y aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Y el mayor era Esaú, él fue el que salió. Ya que nos pongamos a cuestiones genéticas de que, bueno, cuando el óvulo y el esperma llegó y quién fue el que... Esas son ondas de otros teólogos. Yo me concreto a lo que dice aquí, y el que salió primero fue Esaú.
Dice, y entonces, saltémonos por favor hasta el verso 29. Dice, cierto día Jacob preparó un guisado. ¿Las mujeres saben qué es un guisado? ¿Qué es? Lili, cuéntanos qué es un guisado. ¿Qué es un guisado? A ver, alguien, ¿qué es? Tomate, cebolla, ajo, así. Rica, ¿verdad? O sea, no era un pedazo de carne seca. Era un... Jacob a su mamá le había enseñado a él a cocinar. Él era el mimado no de la afición, sino era el mimado de su mamá. Él era el mimado de su mamá. Y entonces ella le enseñó a cocinar. El otro era tosco, rudo. Esaú era rudo, él era el campo, él era ir a cazar. Y entonces dice que preparó un guisado, algo muy delicioso, y tenía ahí su muñeco de tortillas. Y entonces dice, cierto día Jacob preparó un guisado, y cuando Esaú volvía del campo cansado, cuidado con el cansancio, porque el cansancio no te comprometas a nada cuando estás cansado. Hermana, no te comprometas a cosas cuando estás cansada porque vas a tomar malas decisiones. Volvía del campo cansado y dijo a Jacob, por favor, invítame a comer de ese guiso rojo. Estoy leyendo Reina Valera 2015. Por favor, invítame a comer de ese guiso rojo. ¿Sí? Y la palabra rojo aquí es la misma palabra para Edom. Por eso es que los edomitas son descendientes de Esaú y los edomitas son enemigos de Israel. Y los edomitas son los que ahora son llamados palestinos y están peleando contra Israel. Para que vayas entendiendo un poco, eso el otro domingo estaré hablando del tema. Dice, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, fíjate bien pues, manipulador y usurpador. Su hermano le está diciendo que tiene hambre y está muy cansado. Y él, lo primero que piensa es en robarle la primogenitura. Véndeme primero tu primogenitura. Y entonces Esaú dijo, he aquí, yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? Estos cristianos carnales, ¿verdad, hermano? Y entonces Esaú dijo, he aquí, yo me voy a morir. Entonces dice, ¿para qué me va a servir esto? Y fíjate bien, pues, en el verso 34, al final del verso 34, este hombre Esaú dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros como cristianos? Tiene que ver mucho. Fíjate bien, la Biblia nos enseña en este pasaje, cuando vemos el contexto de lo que sucedió y vamos un poquito a la profundidad del lenguaje que se usaba en ese tiempo, que era el arameo antiguo, cuando nosotros vemos esto, a lo que Esaú renunció, trayéndolo a la práctica de la iglesia cristiana actualmente, no fue a la primogenitura en sí, sino que él renunció a su llamado y a su destino. Él fue llamado para ser un pueblo y al final el Señor va a cumplir esta palabra. Ahora, ¿qué fue lo que provocó en él eso? Su impaciencia. La impaciencia nos lleva en algún momento a elegir mal y al final decidimos mal porque nos impacientamos a causa de el cumplimiento de una promesa, el no cumplimiento de una promesa. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios les ha dado una promesa. Una promesa a través de la palabra, una promesa a través de un sueño, una promesa a través de una persona que te manda una palabra que el Señor le dio, una promesa a través de una profecía, porque pueden haberte dado una profecía, pero como no se cumplen, entras en impaciencia y entonces haces lo que Jacob hizo. Cuando vemos el pasaje allí en ese capítulo 25 y vemos los versículos del 29 al 34, Jacob empieza a tomar a través del engaño y la mentira algo que de todas maneras Dios le iba a dar, pero lo tomó por medios ilícitos. ¿Por qué ilícitos? Porque lo tomó a través de la debilidad de su hermano y a través de una negociación de algo que él, de acuerdo a lo que Dios había enseñado a Abraham, y Abraham le enseñó a Isaac, e Isaac les enseñó a ellos, deberían de ayudar al pobre, al menesteroso y al necesitado. Y Esaú era un necesitado en ese momento. Estaba cansado, no había cazado nada,
y ahora él tenía un problema, estaba hambriento. Y el que tenía la comida era su hermano. Ahora el hermano debió de haberle dado la comida completamente gratis, pero la mente de Jacob, el suplantador, ¿sí? El suplantador, fíjese que la palabra suplantar, ¿qué significa? ¿Qué es? Cuando ustedes oyen suplantar, ¿en qué piensan? ¿Dónde venía prendido Jacob? ¿De dónde venía? Del talón de su hermano. ¿Sí? Fíjese cómo la palabra del Señor se cumple tan tremenda. Y cómo este hombre cambia estas cuestiones. Ahora, ¿cuántos creyentes en la actualidad pierden su llamado y su destino a causa de la impaciencia? En esa palabra que te dieron, en esa profecía que te dieron, en esta promesa que vino a tu vida, tú te impacientas porque estás pasando situaciones difíciles, situaciones complicadas, restrictivas, posiblemente limitaciones, escasez, enfermedades constantes, qué sé yo. Pero hay una promesa sobre tu vida y tú en algún momento tienes que agarrarte a esa promesa, aferrarte a esa promesa. No importa, aunque, ¿qué dice Habacuc en el capítulo 3? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya vacas en las majadas, ni ovejas en los prados, con todo eso yo esperaré en el Señor. Amén. Entonces, situaciones extremas de que no hay nada, ni en la agricultura, ni en el ganado, que eran dos especialidades en las que Israel ha sido, siempre históricamente fue relevante el pueblo de Israel. Ahora, perdemos nuestro llamado por esa impaciencia. Fíjate que bien, Jacob sabía que él iba a prevalecer sobre su hermano, sí. ¿Por qué? Porque su mamá se lo contó. Lo sabía Isaac, lo sabía Rebeca, lo sabía Esaú y lo sabía Jacob. Jacob sabía que el designio divino, el decreto divino de Dios es que él iba a prevalecer sobre su hermano, pero la impaciencia lo llevó a mentir, a engañar, a cometer un fraude. Y eso lo iba a pagar caro después. Porque cuando nosotros somos impacientes con las promesas del Señor, cuando nosotros somos impacientes con esa profecía que nos fue dada y nosotros al no ver el cumplimiento, buscamos los medios, metemos las manos para poder ayudarle a Dios en esto, van a haber consecuencias, aunque eso va a ser cumplido en nuestra vida. Amén. Así es que cuando veamos esto tenemos que recordar la historia de este hombre y cómo tanto Esaú como Jacob. Esaú llegó con una necesidad, Jacob se aprovechó de esa necesidad. Fíjense que, miren, es tan importante la promesa de Dios, tan importante la primogenitura. ¿Cuántos son primogénitos aquí? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 primogénitos. Fíjense que la primogenitura es muy importante porque lleva una promesa. La primogenitura lleva la promesa de la doble porción de la bendición. El primogénito lleva esta doble porción. Ahora debe de esperar en el tiempo el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero si te impacientas, si te desesperas por esto, dice que ¿qué fue lo que pasó después? Cuando nosotros leemos en el verso 34 del capítulo 27, si vienen conmigo a ese capítulo 27, adelantito, después del 25, hay una, en el verso, vamos a ver 34, creo que es correcto, verso 34, dice, obviamente, ustedes saben la historia, Jacob y su mamá engañan a su papá. Disfrazan a este muchacho y el papá le da la bendición a Jacob. Ahora fíjate bien, pues, a los primogénitos. No es suficiente que tengas la primogenitura. Debes de obtener la bendición de Dios sobre la primogenitura. Porque a esta instancia, Jacob ya tenía la primogenitura. Su hermano ya la había menospreciado. Y ya Jacob tenía la primogenitura, la promesa de la primogenitura. Pero esa promesa no iba a tener cumplimiento si no venía la bendición del Padre.
Esaú, cuando le vendió la primogenitura a su hermano, él tenía la esperanza todavía de que la primogenitura era de él. Y ciertamente, aunque él se le haya vendido a su hermano por un plato de lentejas, la primogenitura seguía siendo de Esaú. ¿Sí? Pero Esaú no resolvió esto pronto con su papá. Y cuando el papá está por morir, la madre de estos dos muchachos hace algo que algunas madres hacen. Engañan a su esposo. Con esto, no estoy hablando de infidelidades, estoy hablando de engaños, mentiras. Y entonces, lo que ya era de Jacob, fíjate bien, ya era por un designio divino. Dios lo había determinado a él desde la predestinación para que él fuera ese hombre cabeza y no cola. Ahora, ahora viene algo más. Él le roba la primogenitura a su hermano, pero la primogenitura no era nada hasta que no tuviera la bendición del papá. Por eso es que Esaú no había reaccionado. Cuando llega él con su papá, dice allí, no se duerman, por favor, que los voy a despertar con un versículo bíblico. Fíjense bien, pues. Verso 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, profirió un grito fuerte y amargo y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. ¿Por qué lloró? Porque ahora ya no había nada más que hacer. Cuando él le vendió la primogenitura, negoció la primogenitura con su hermano, menospreció la primogenitura, ¿verdad, Miguel? Menospreció la primogenitura. Cuando pasa esto, Esaú todavía tenía la confianza de que la bendición del padre no había llegado. Cuando la bendición del padre, cuando este hombre, Jacob, obtiene a través del engaño la bendición de su papá, Esaú sabe que ya lo perdió todo. Por eso dice, lloró amargamente. ¿Alguno de ustedes ha llorado alguna vez amargamente? ¿Cómo es el lloro amargo? No, ese no es. Uno grita cuando está amargado, ¿verdad? Uno patalea, grita, hace un montón de gestos, llora. No hay forma que se calme, ¿verdad? Le dicen, cálmate, no sé qué, y le dan pasanruda por la nariz para que... Y no hay forma que se calme. Dice que este hombre lloró amargamente porque él sabía que ahora sí, definitivamente había perdido la bendición. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Fíjense bien. Este hombre Esaú trató de recuperar la primogenitura y la bendición, pero ya era demasiado tarde. La primogenitura él voluntariamente la menospreció y es su llamado a ser ese hombre que Dios escoge como primogénito. Él menospreció ese llamado, menospreció su destino y ahora él sabe que no hay nada que hacer. Había negociado su primogenitura por una gratificación instantánea. Eso es terrible. Cuando nosotros negociamos nuestro llamado y menospreciamos nuestro llamado por una gratificación del mundo que es instantánea. Menospreciamos lo que Dios nos ha dado, menospreciamos la promesa de Dios, menospreciamos la profecía que Dios ha dado a través de algunos de sus siervos y vamos detrás de las gratificaciones temporales. Y esto fue lo que hizo este hombre, menospreció y él se dio cuenta que por una gratificación instantánea, comerse un plato de frijoles con chicharrón, más o menos, lentejas, sí que a todos nos gusta la lenteja. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios ahora mismo están perdiendo su llamado por una gratificación instantánea? ¿Cuántos hijos de Dios están perdiendo su llamado, están perdiendo su destino porque buscan más gratificaciones instantáneas, cosas sensuales, que solo llenen mi sensibilidad, que solo llenen esa sensualidad de sentirme yo con cierto bienestar? ¿Cuántos hijos de Dios están perdiendo su llamado? Y usted dirá, no, pero si es mi llamado, el Señor me lo va a dar porque dice que los dones del llamamiento son irrevocables.
Pues tú te das cuenta en la historia de Jacob y Esaú que no, que hay un momento en el que si tú renuncias a eso y tú menosprecias el llamado que Dios tiene para ti, se lo van a dar a otro. Si alguien te ha engañado diciendo, no, lo que es suyo, mentira. Bíblicamente no funciona así. En el mundo tal vez sí. Bíblicamente no funciona así. Espiritualmente no funciona así. Si lo menosprecias, se lo van a dar a otro. Y aquí está la prueba. A las pruebas me remito, dicen los abogados. Amén. Y permítame agregar algo más, hermanos. Esaú estaba buscando el éxito instantáneo. Satisfacer a su papá con un guisado, una carne. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Que Esaú se convirtió en un apóstata. ¿Sí? Usted dirá, ¿cómo es que se convierte en un apóstata? Porque él empieza a obligar a su papá primero a que lo bendiga. El papá le da una bendición, pero él determina matar a su hermano. Matarlo, no matarlo, man. Si lo agarra en ese momento lo mata. Él dice, cuando ya mi padre haya muerto y sean los días de luto, yo voy a matar a mi hermano. Se convierte en un apóstata porque él menospreció el llamado de Dios. Porque él menospreció la promesa que Dios le había dado. Porque él menospreció la palabra profética que estaba sobre su vida, pero no tuvo paciencia para esperar el cumplimiento de esa palabra profética, de esa promesa que el Señor le dio, sino que metió las manos juntamente con su mamá, se prestó para el engaño, se prestó para el fraude. Le fue a mentir a su papá en la cara. Las madres saben bien eso, y las que van a ser madres se van a dar cuenta. ¿Cómo es que las mamás controlan el gesto de sus hijos? ¿Verdad, Verónica? Astrid es hija de ella, así es que puede hablar con mucha libertad. Si Astrid te dice una mentira, o la Annelise te dice una mentira, ¿verdad que ustedes se dan cuenta rapidísimo? Si José Ignacio te viene con una mentira, tú te das cuenta, ¿verdad? ¿Sí o no? Si Isabela, ¿verdad? Si te dicen, ¿verdad que te los agarras así? Ahora, Jacob fue y le miente al ungido de Dios, al hombre de Dios, al heredero de las promesas abrahámicas, le miente en su propia cara. Amén. Miren pues. Esa es una advertencia muy seria para los que tenemos promesas. Levanten su mano los que han recibido una promesa, 1, 2, 3, 4, 5 promesas de Dios. Levanten su mano sin miedo, no tengan medio, dice el Chiqui Drácula. Ahora, de esas promesas hay unas que ya se han cumplido y otras que todavía no se han cumplido. Esperen en el Señor, no hagan cosas para apresurar el cumplimiento de esas promesas. No hagan nada que tenga que ver con que ustedes metieron las manos y fueron con las personas equivocadas y sobre todo lo hicieron en el tiempo equivocado, en el tiempo que no era de Dios. Amén. Cuando tú te impacientas, Dios te va a llevar a Gilgal y va a tratar con tu carne. Por muy espiritual que seas, por muy cristiano que seas, por muy cumplidor que seas con las cosas del Señor, si eres impaciente y estás tratando de arreglar las cosas para que te empiece a ir bien, porque este es el punto, que a veces vemos hermanos en la congregación que están siendo prosperados y nosotros decimos, ¿y nosotros qué? Y le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué el hermano está tan prosperado? ¿Por qué la hermana le va tan bien? No envejece la hermana. Y tú dices, tengo que hacer algo, ¿verdad? Señor, yo voy a hacer algo, yo voy a someterme a una serie de tratamientos y ya. Y metiste las manos antes del cumplimiento de la promesa. Y entonces Dios va a tratar con tu carne. Te va a llevar ahí a Gilgal. Te va a mostrar primero que Él es el Señor y luego va a empezar a tratar con tu carne. Y vas a sufrir, vas a tener dolor, vas a salir victorioso al final. Amén. Así es que, fíjense bien,
Hay un dicho que nosotros decimos, y este fue Maquiavelo, creo que fue el que dijo, el fin justifica los medios. Amén. ¿Cuál es el fin? Yo quiero una casa. Yo quiero una casa. Y Dios me dijo que me va a dar una casa. Y yo quiero una casa. Y empiezas a usar medios mundanos para obtener la casa. Si Dios te prometió que te iba a dar una casa, Dios te va a dar una casa. Posiblemente te la va a dar hasta gratis. Sin dinero, venid. Isaías 55 dice, venid y comprad sin dinero. Y Dios te dijo, yo te voy a dar una casa, pero tú te apresuras. Y ahora tienes 30 años de crédito con el banco. Y tal vez ya no llegues. Entonces tus hijos van a tener que pagar la casa. Solo estoy poniendo ejemplos. Hoy no sé qué sí va a suceder. Amén. Ahora, fíjate bien, en el reino de los cielos no funciona ese principio de que el fin justifica los medios. Allí no funciona. Tú no puedes usar cualquier medio para obtener el cumplimiento de las promesas. Debes de esperar en Dios. ¿Qué dice ese Salmo 37, el verso 5? Deleítate. Deleítate en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Si tú te deleitas en Él y no te dejas arrastrar por tus deseos sensuales de la carne, de yo quiero sentirme, yo quiero dar la impresión, yo quiero manifestar, yo quiero que vean una imagen de una persona exitosa. Dios no te llamó para ser una persona que vaya a presumir de que te va bien. Te bendice, bendice la obra de tus manos, bendice tus emprendimientos, bendice tu profesión, bendice tu carrera académica, bendice tu trabajo en la casa. Tu arteza de amasar está siempre con comida, tu despensa siempre tiene provisión, porque Dios determinó bendecirte. Amén, claro, debes de ser buen administrador, buena administradora de las cosas que Dios pone en tu mano. No despilfarrar, porque Dios te da, entonces empiezo a dar. No, Dios me da para que dé. No. Creo que tienes que revisar las escrituras al respecto. No es que Dios te bendice, dice, para que dé a otro, por supuesto, pero tiene que estar en tu presupuesto lo que vas a dar. No es, no, aquí cargo. Sí, por eso es que a las mujeres tratan que los hombres no carguemos dinero en la billetera, porque saben que no lo gastamos, ¿verdad? Si cargamos efectivo no lo gastamos. La esposa no, la esposa cuenta todavía así, ¿verdad? Y mira, yo lo veo con mi esposa. ¿Cuántos años de ir al supermercado con ella? Yo siempre la acompaño al super. ¿Cuántos años? Y va. Y yo miro que es la misma marca que compró. Pero ella la agarra y lo empieza a ver, le da vuelta, la deja y agarra otra. Pero si esa es. Espérame, me dice. Y como tengo que obedecer, ¿verdad? Entonces, yo digo, pero ¿por qué las mujeres hacen eso? Porque son buenas administradoras. No van echando nada más cosas en la carretilla, vaya. ¿Verdad? Yo me reía mucho, como voy al súper y me fijo, porque como yo voy empujando la carreta, entonces yo me fijo. Y me fijé una patoja, así ejecutiva, me imagino que era de alguna empresa, y empezó a echar. Y yo dije, esa patoja. Primero dije, ya no sabe comprar. Segundo, no se imagina cuando llegue a la caja lo que le va a costar eso. Pero mi sorpresa fue que cuando ya iba a hacer que la caja dejó la carretilla, agarró un par de paquetes y pues eso fue lo que se llevó. ¿Verdad? Yo digo, de plano, tal vez para ella era especial sentir así, yo puedo pagar esta carreta. Y después agarró dos cosas y pagó y se fue. Digo yo, bueno, que ella es buena administradora, digo que al final se dio cuenta que no cargaba para pagar toda la carretilla. Ahora, no sean impacientes, hermanos, no seamos impacientes con las cosas que el Señor tiene para nosotros. Si el Señor dijo, Él hará. ¿Quién dijo hará? Con H, hermano. Él hará. Amén. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, amado hermano o hermana. Jacob no supo esperar y miren todo lo que pasó con él. Jacob usó medios carnales para obtener fines divinos. ¿Encaja eso? No. Usó medios carnales para obtener la bendición espiritual del Señor. No encaja.
Eso no encaja. Amén. La promesa era para él. Dios le dice a Rebeca, cuando ellos están ahí, le dice, el mayor servirá al menor. Jacob lo sabía. Esaú también lo sabía, pero Esaú estaba viendo cómo mantenía la bendición de la primogenitura. Por eso es que cuando Isaac bendice a Jacob y le da la bendición primaria, cuando tú das la bendición primaria, ¿qué queda? La secundaria. ¿Sí o no? Yo oí a un deportista decir lo siguiente. Él quedó en segundo lugar, ¿verdad? Él fue subcampeón, digamos, medalla de plata. Y él dijo algo, cuando le preguntaron si él estaba dolido por no haber ganado la medalla de oro, dijo, muy dolido. Pero tuviste la medalla de plata, sí, pero no es la de oro. Yo soy el segundo lugar, no el primero. Y yo solo acepto ser el primero. ¿Sí? Amén. Algunos esposos le han dicho así a su esposa también, o esposa le han dicho, yo solo acepto ser el primero, ¿verdad? Ahora, esta madre Rebeca, madres, por favor, cuidado con esto. Madres, por favor, pongan atención. Rebeca, la mamá de estos dos muchachos, decide ayudar a Dios. Decide meter las manos en las cosas de Dios. Y lo que ocasionó fue problemas. Amén. El haber hecho el plan para que sea Jacob, cuando ya estaba determinado por Dios que era Jacob, pero el haber metido los medios carnales provocó problemas serios. Amén. ¿Cómo te sentirías, Jovita, si Carlita dice que quiere matar a Michelle? Pero así, tú ves a Carlita y le ves aquella cara así, pero cuando veías a tu papá enojado, ¿verdad, hermana? Y dice, yo voy a matar a mi hermana. ¿Cómo te sientes? No, hombre, está. Y la ves que agarra el cuchillo de partir carne, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sintió esa mamá de que el otro quería matar a su hermano, ¿verdad? Ahora, posiblemente algunos de los problemas que nosotros tenemos es porque hemos usado métodos carnales para apresurar las promesas divinas. Y algunos de los problemas que tenemos es porque hemos usado métodos carnales. Y no es el tiempo de Dios. Y tenemos que aprender a esperar en el Señor. Amén. Deténganse. Paren. No sigan haciendo eso. Esperen en el Señor. Si el Señor te dijo, Él te va a dar. Yo recuerdo hace muchísimos años, ya casi. Bueno, no, tal vez no, porque el Dani tiene 36. Bueno, debe haber sido hace, no sé, 28, 30 años. El Señor nos dijo que nosotros nos iba a dar una casa, y nos iba a dar una casa de 2 niveles. Y nosotros no teníamos, pero ni para un nivel. De hecho, habíamos perdido 1,000 quetzales que dimos de reserva en una colonia aquí en Villanueva, porque no teníamos el resto. Entonces nos quitaron nuestros 1,000 quetzales, ¿verdad, hermano? No teníamos. Y llegó una persona a donde nosotros trabajamos, o a la casa, y nos dijo, anoche el Señor me mostró un sueño. Y no era una persona así como que la profeta, no, esta una cristiana normal en las iglesias. Y nos dijo, Dios dice que así como ustedes le han construido casa a Él, Él va a construir una casa y les va a dar una casa. Yo vi una casa de 2 niveles y así es nuestra casa, ¿verdad? Y ustedes no les voy a contar ahorita porque si no, no termino el tema y me importa más terminar el tema que contarles mi testimonio. Ahora, Jacob utilizó, nosotros decimos, ¿cuál fue el atajo que él usó? La mentira, ¿sí? El engaño, el fraude. Y algunos cristianos también han perdido el sentido de la integridad, de la honestidad y de la justicia. El problema es que producen confusión en otros, porque les hacen creer que el éxito viene del Señor y el éxito no viene del Señor. Lo están usurpando el éxito. Por eso debemos de tener cuidado con esto. La impaciencia, ¿fruto de qué es, amados hermanos? Es fruto de la carnalidad. La impaciencia es fruto de la carnalidad. Si no, dime de dónde viene. Espiritual no es. La impaciencia no es espiritual. Así es que la impaciencia de Jacob,
La impaciencia de muchos cristianos que están perdiendo el resultado total y absoluto de sus promesas por impacientes, solo están haciendo fluir el hombre y la mujer carnal. Porque la impaciencia es producto de la carnalidad que hay. ¿Se ha enojado usted cuando alguien lo hace esperar? ¿Sí? Para los casados y para los solteros, ¿verdad? ¿Qué era lo que cuando nos íbamos a juntar con la novia, cuando estábamos esperando a la novia que saliera del trabajo, nos podía hacer esperar y no nos enojamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos enamorados, ¿no? Mira, se tardó 40 minutos y perdona la tardanza. No hay problema. Yo aquí estaba haciendo algunas cosas, aunque por dentro se le estén revolviendo todos los menús, ¿verdad? Pero nos enojamos cuando alguien nos hace esperar. Ahora, lo que no pensamos es que gran parte de esa demora es un propósito de Dios para que nosotros aprendamos a depender de Él y no vivamos de las gratificaciones inmediatas. Porque los seres humanos, y los cristianos no somos la excepción, vivimos de las gratificaciones inmediatas. Queremos el resultado rápido. La prueba, la oración. ¿Cómo le oramos a Dios? Señor, si tú me dieras ahora. Señor, si tú mañana, Señor, ¿verdad? Sí, si estoy enfermo, Señor, si mañana amanezco sano, Señor, quiero inmediato, quiero ya. Y cuando no es ya, recurro a los medios carnales. Señor, un trabajo, Señor. Señor, esto, quiero esto, Señor. Y a veces queremos que Dios nos arregle a los hijos, ¿o no? Señor, si tú sometieras a mi hijo, pero si tú no lo sometes tú, eso sí es trabajo tuyo. Amén. Cada vez que nosotros, amados hermanos, buscamos soluciones inmediatas a cualquier precio, podemos estar seguros que la carnalidad está gobernando nuestras decisiones y el costo va a ser alto. Cuando tú quieres soluciones inmediatas y trabajas y haces y tomas decisiones inmediatas porque no puedes esperar más, tú vas a pagar un precio alto por estar tomando decisiones cuando Dios ya te ha dicho qué es lo que hay que hacer. Amén. En una de las porciones de 2 minutos que pongo casi diariamente, digo casi porque a veces no los pongo, les dije lo siguiente: cuando nuestra visión es reemplazada por la ambición, nos lleva a vender lo mejor para obtener lo bueno. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Lo mejor o lo bueno? Lo mejor. Pero cuando la ambición sobrepasa la visión que Dios te dio de la promesa, terminas vendiendo lo mejor para obtener lo bueno. Porque eso fue lo que Esaú obtuvo. Bendijo Isaac a Esaú. ¿Sí o no? Sí, pero no la bendición que le dio a su hijo Jacob. Fue mucho mejor, y ahí tienen la prueba. Miren la prueba, miren Israel. 21,000 kilómetros cuadrados de territorio, la tercera parte de lo que es Guatemala. Miren la potencia mundial que es. Miren el miedo que le tienen. ¿Ustedes creen que Irán no se quisiera meter? No se mete porque sabe que Israel tiene armamento sofisticado y que les podría arruinar el país completo. Ahora, ¿por qué? Porque es la promesa de Dios. Y Dios también a ti te ha dado una promesa. Y Dios también a ti te ha dicho: te pondré por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no debajo. Pero como has sido impaciente, estás debajo. Porque has sido impaciente. Dios te dice: espera, pon tu delicia en el Señor. Espera en Él y Él hará. Pon tu delicia, pon tu confianza, pon tu seguridad en el Señor. Y Él va a traer deleite a tu alma. Amados hermanos, esta es una lección impresionante para nosotros. Leamos por favor Génesis en el capítulo 27 y versos del 11 al 20. Amén, en sus Biblias por favor. Amén, del 11 al 20. Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí que Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizás me palpe mi padre y me tenga por farsante y traiga sobre mí
una maldición en lugar de una bendición. Padres, ustedes tienen que ver si ustedes no están maldiciendo a sus hijos en lugar de bendecirlos. Porque hay poder en la palabra que ustedes dicen, hermanos. Miren, es tan importante la bendición que Esaú se llenó de amargura porque perdió la bendición. Vamos un poco más adelante al Nuevo Testamento. ¿Cuándo empezó Jesús su ministerio? ¿En qué momento empezó Jesús su ministerio? No en qué edad tenía. ¿En qué momento? ¿Ah? Ajá, pero ¿qué pasa después? Sale del agua en el bautizo. ¿Y qué oye? La voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Y ahora Jesús empieza su ministerio glorioso. Fue hasta que la bendición del Padre fue dada sobre él que Jesús empieza su ministerio. Miren lo importante de la bendición, papás. Miren lo importante de bendecir a sus hijos. Miren lo que dice este hombre cuando él dice: tengo miedo. No vaya a ser que mi padre descubra que soy un farsante y me maldiga en lugar de bendecirme. Y muchos padres han maldecido a sus hijos. Ahora mira lo que dice la mamá. Estas son las mamás consentidoras, aguadas, aguacates, tolerantes, alcahuetas. ¿Sí? Hoy, mira lo que dice. Y eso se cumplió en ella. Lo que ella dijo se cumplió en ella. Oye, miren lo que dice. En el verso 13 dice: su madre le respondió: hijo mío, sobre mí recaiga tu maldición. Tú solamente obedéceme. Ve y tráemelos. Tú obedéceme, yo conozco a tu papá. Y si no, y si tu papá se me pone al brinco, yo lo tranquilizo. Pero tú obedéceme a mí. Y en todo caso, si tu papá te maldice, la maldición de tu papá caiga. Miren qué irresponsable e insensata fue Rebeca. Y se cumplió en ella hoy. Primero porque ella ya no vio a su hijo. Jacob huyó porque Esaú lo quería matar. Y en esos 20 años que estuvo Jacob huyendo, Rebeca murió. O sea, ella ya nunca más volvió a ver a su hijo. ¿Y ustedes creen que Esaú quería a su mamá? Esaú se quedó así. ¿Qué hizo Esaú para desquitarse de su mamá? Se casó con mujeres de otros lugares y ellas le hicieron a Rebeca la vida imposible. O sea, ella pagó esto, hermano. Amén. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante al verso 18. Cuando ya se ha fraguado toda la trampa. Y en el verso 18 dice: y él fue a su padre y le dijo, Jacob, ya disfrazado: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién eres? Hijo mío. Primera oportunidad para que Jacob enmendara su error y dijera la verdad. Pero Jacob decidió seguir mintiendo. Porque cuando una persona empieza a mentir, le ve tan buenos resultados a la mentira que ya no deja de mentir. Ya no te detienes. La persona que empieza a mentir ya no se detiene. Sigue mintiendo, ¿verdad? Coloquialmente se dice, es que para que sostener una mentira hay que decir otras 10 mentiras más. Y así es. Miren lo que sigue ahí. Y él le dice: heme aquí. Y él le dice: ¿quién eres, hijo mío? Jacob respondió a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Otra mentira. Otra oportunidad de detenerse. ¿Sí? Ahora le dice: por favor, levántate y siéntate y come de mi casa para que tú me bendigas. Esa era la clave de todo. Eso fue la clave de todo en esa relación paternal. Y dice ahí: entonces Isaac preguntó a su hijo: ¿cómo es que pudiste hallarla tan pronto, hijo mío? Y aquí viene la peor mentira que dice. Y hay cristianos que hacen eso. Dios me dijo, y Dios no te ha dicho nada. Mira que él dice que Dios le dio la casa, y Dios no había hecho eso. Rebeca tenía guardado en el refrigerador el cabrito. Mira cómo involucra a Dios. El mentiroso va a terminar involucrando a Dios. El cristiano carnal va a terminar involucrando a Dios en sus mentiras. Y le dice: ¿cómo hiciste para conseguirla tan rápido? Y él le dice: porque el Señor tu Dios
hizo que se encontrara delante de mí. Mira qué blasfemia. ¿Cómo involucra a Dios en esa mentira? Y en algún momento, y esto es común en los falsos profetas que han surgido, pero que son como que son racimos ustedes o cuyos, que dicen, el Señor Jehová me dijo, delante de quien estoy el Señor me dijo, Dios dice tal profecía, Dios dice, y solo profecías buenas. Y meten a Dios en eso, van a pagar las consecuencias de esa blasfemia. Amén. Ahora, vamos más adelante. En el verso 24, nuevamente le pregunta Isaac a Jacob, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Y él respondió, sí, yo soy. ¿Cuántas oportunidades tuvo para rectificar y no lo hizo? Amén. Va. Pongamos un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes conocen a Judas? Lo conocen a través de las escrituras, perdón, tal vez lo dije mal. Lo conocen a través de lo que han leído en la palabra. Mira a Judas. Judas tuvo una vida tremendamente ungida por el Señor. Él fue entre los dos que iban y echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos. Ahora, Judas tuvo una oportunidad en la mesa, en la Santa Cena, ¿verdad que sí? Vamos a celebrar Santa Cena hoy. El Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ahí Judas tuvo la oportunidad de rectificar. Tuvo algunas antes, pero no con Jesús enfrente. Y él no rectificó. Judas tuvo una oportunidad. Jacob tuvo 4 oportunidades de rectificar cuando el papá le preguntaba. Y no se detuvo. Ese es el problema de la persona acostumbrada al fraude, a la mentira, al engaño, que ya no se detiene porque está actuando en su carnalidad, está actuando en su carne. Y es lo que Dios quiere corregir en nosotros hoy. Dios nos trajo aquí, por eso dejé la Santa Cena para el final. Porque Dios quiere que nosotros hoy rectifiquemos esas actitudes carnales que tenemos, que están vituperando el nombre del Señor, que están vituperando la palabra del Señor y que están vituperando el nombre de nuestra propia familia. Amén. Porque nuestra familia está sacando resultados lamentables de esto. Amén. Fíjate bien que cuando Esaú dice yo soy, esa fue su respuesta. Ahora, mira pues, tú dices, bueno, pero es cierto, mintió, pero ¿cuál fue la consecuencia de su mentira? ¿Cuál fue el resultado de su mentira? ¿Qué obtuvo? Bendición. Su papá lo bendijo. Y Dios estaba viendo lo que estaba sucediendo. Y Dios no detuvo Dios le pudo haber hablado a Isaac y decirle, no lo bendigas, porque no es Esaú. Pero el plan se estaba cumpliendo de una manera ilícita. De todas maneras, Jacob iba a ser el hombre, pero de una manera ilegal. No obtengas las bendiciones de Dios de manera ilegal. Aunque tú digas, yo soy próspero, pero tú cuando tú internalizas, cuando tú haces una introspección a tu corazón, tú te das cuenta que has usado medios ilícitos y que estás engañando a la gente. Porque tú no has obtenido legalmente eso. Cuando digo legalmente, estoy hablando a la luz de la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Cuando nosotros usamos medios carnales para obtener la bendición, Dios de todas maneras te la va a dar. Pero tendrá consecuencias. Prepárate porque va a tener consecuencias. Amén. Va a tener consecuencias sobre tu vida. Amén. Dios tiene luces rojas. Cuando tú ves una luz roja encenderse, ¿qué piensas? ¿En qué piensas? Peligro. O sea, ten cuidado. Jonathan, trabajas en cosas así que tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con los señales y todo eso, ¿verdad? Yo soy mero cleto con los parqueos subterráneos y tengo que llevar a Beatriz ahí de, ¿cómo se llama ese aparato? De GPS, no, ¿cómo se llama? De Waze. Porque no controlo en los parqueos muy oscuros. Una perdida ahí en Oakland, en esos parqueos horribles, y nunca más me vuelvo a meter aquí. Pero Beatriz controla, por poco me lleva un policía, ¿sabes? De la Beatriz. Pues no, yo no controlo, pero Beatriz sí controla, me dice izquierda, derecha. Y digo yo, para Fórmula 1 me funcionaría bien. Amén. Entonces,
Tenemos que estar atentos a esas señales, la luz roja que se enciende, tengo que estar atento a esa señal. Ahora, es necesario que nos hagamos una pregunta hoy antes de tomar la Santa Cena. ¿Soy una persona honrada o soy una persona mentirosa, tramposa y manipuladora? ¿Trato a la gente con honradez o digo de vez en cuando algunas mentiritas o medias verdades? Porque quiero advertirte algo. La ignorancia no te va a salvar de tu pecado. No hay perdón de pecados por ignorancia. Porque mira, Pablo lo dice en Romanos, en el capítulo 1, Pablo dice, no tienen excusa. No tienen excusa. Nadie va a poder presentarse. Señores, que mis papás no me dijeron. Señores, que mi hijo no me hizo caso. Señores, que el pastor no lo dijo. Señor. Y el Señor te va a decir, ¿alguna vez tuviste una Biblia en tus manos? Señor, 10 versiones. Ok, muy bien. Ahí está la verdad. ¿Por qué no la leíste? Sí la leíste, pero pensé que no estabas hablando en serio. ¿Cómo que no está hablando en serio? Si está hablando de la vida. Amén. Génesis 28, por favor, el verso 16. Amén. Déjenme tomar un poquito de ese delicioso té. (28:16) Dice ahí la palabra: Jacob despertó de su sueño y dijo, aquí está donde él estaba dormido y veo una escalera con ángeles subiendo y bajando de los cielos. Ciertamente el Señor está presente en este lugar y yo no lo sabía. Y él tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Me voy a desaparecer un momento de la cámara porque voy a venir a este lugar. Es una puerta de metal con vidrio, pero es la casa de Dios. Cuando yo entro aquí, yo tengo que tener respeto por esta casa. Miren, él dice, se llenó de miedo porque dijo, ciertamente esta es la casa del Señor. Sigamos leyendo, por favor. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera, la puso como señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que es casa de Dios, aunque el nombre antiguo de la ciudad era Luz. Y Jacob dice que también hizo un voto diciendo, fíjense, miren pues cómo él quiere negociar con Dios. Ustedes leen ese voto y dicen, wow, así debemos de ser los cristianos, así debemos de hablar los cristianos con Dios. Este fue un voto insensato porque fue un voto condicional que Jacob hizo. Jacob lo que estaba haciendo era negociando con Dios. No crean que estaba entregado. Él estaba otra vez, su naturaleza carnal volvió a salir y vio cómo negociaba con Dios. Miren lo que dice. Si Dios está conmigo, o sea, condiciona a Dios. Si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y si no, ¿qué le está diciendo? Y si no, no. Si el Señor no me bendice, no me guarda, no me protege, no me da un buen trabajo, un buen salario, una buena esposa, un buen esposo, buenos hijos, entonces no. Me tiene que dar eso. ¿Ven cómo salta la naturaleza carnal otra vez de Jacob? Otra vez, ahora quiere negociar. Ya negoció con los hombres y ahora quiere negociar con Dios. Señor, ¿me des o no me des? ¿Qué dice Habacuc en ese capítulo 3? En las vides no haya fruto, ni haya vacas en las majadas, ni haya ovejas en los campos. Con todo eso, ¿qué dice? Me alegraré y me gozaré en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos? Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué pecado no me has perdonado? Ahora le echo la culpa a Dios. No me has perdonado ese pecado. Estoy diciendo a Dios que Dios es injusto y no es bueno. Y entonces él quiere negociar con Dios.
Lo que hizo Jacob ahí fue un voto condicional. Nosotros vivimos de los votos incondicionales que Dios ha hecho con nosotros. Yo vivo, tú vives, nosotros vivimos, ellos viven. De los votos incondicionales que Dios. He aquí hago con vosotros un pacto eterno. Amén. No de votos condicionales, hermano. Ahora, la única forma que vengas a Dios es que seas quebrantado. Y ahí el ángel aparece, el ángel de Jehová aparece y pelea con este hombre, y al final, cuando raya la mañana, ya el tiempo de la madrugada, dice que el ángel descoyunta la cadera y lo deja cojo. ¿Cuántos tienen alguna marca de Dios que usted dice, no, fue Dios el que me marcó? Pablo dijo que él llevaba, ¿qué? Sobre su cuerpo las marcas de Cristo. ¿Cuántas veces le dieron latigazos a Pablo? 3 veces. Y dice que no le dieron 39, le dieron 40. Era ilegal hacer eso. 3 veces le dieron latigazos en la espalda. Lo golpearon, lo golpearon, le tiraron piedras, lo dejaron como muerto en Listra. Y él dice, mi cuerpo está lleno de las marcas de Cristo, porque por predicar el evangelio yo he sido perseguido. Por predicar el evangelio. No es, es que mi familia no me habla porque como ahora soy cristiana y evangélica, ¿verdad? ¿Es una marca o no? Yo no sé cómo lo tome esto. Pero cada hombre y mujer, ya con esto termino, voy a pedirle a las hermanas que vengan al frente para la Santa Cena. ¿Sabe por qué tocó el muslo? ¿Sabe por qué tocó el muslo? ¿Por qué le quebró el muslo? ¿Por qué la coyuntura de esto se la quebró del muslo? Porque el muslo es el hueso y el músculo más largo que el cuerpo tiene. Y es lo que es el hueso y el músculo más fuerte. Por eso le da en su fortaleza. Te quita la fortaleza carnal, te quita la fortaleza humana que tú tienes para que tú te recuestes en el Señor, para que tú esperes en el Señor, para que tú dependas del Señor y ya no dependas de tu fuerza. Amén. Amén. Muy bien. Finalmente, amados hermanos, no se impacienten. Si el Señor los ha llamado, Él va a cumplir el llamado. Si el Señor te ha dicho que Él va a poner algo delante de ti, espera porque Él va a poner eso delante de ti. No te adelantes a Dios. En cualquier área, mira, yo no estoy hablando solo del llamado en la iglesia. Algunos tienen llamado en la iglesia y todavía no llegan, ¿verdad? Y a veces decimos, es que estoy esperando el tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios, ¿sabe dónde lo espero? Aquí, mira, de rodillas, en la presencia del Señor. No viendo partidos de fútbol. Y por cierto, qué lástima Boca, hombre, ese bandido no hacía bien los centros de ese defensa, vos. Pero miren, pues, no es, yo en la playa, aquí, está bien vacaciones. Yo no entiendo cómo, miren, yo añoraba, cuando trabajaba en lo secular, yo añoraba las vacaciones, ¿verdad? Decía, las vacaciones, a ellos le decían 11 días, le decían 15 días, al final no sé. Pero yo no sé cómo hacen los hermanos, ahora tienen 3 vacaciones al año. Digo yo, a la que empresas más brutales, ¿verdad? 45 días de vacaciones, qué brutal. Pero mira, pues, hermano, tú tienes que esperar. Hasta que la puerta no se abra, no entres. No botes la puerta. No, esa es la puerta y el Señor dijo que arremeta. Sí, pero eso es espiritual contra las huestes de maldad. Eso es el infierno. A menos que quieras entrar al infierno. Pero mira pues, cierro con esto. Ya vamos a estar listos. Quiero que abran y destapen esto. Fíjate bien pues. La persona que no puede esperar a que se abran las puertas de la promesa que Dios determinó es una persona que no va a respetar la autoridad. Amén. Eso apúntalo. La persona que no espera que Dios abra las puertas que dijo que iba a abrir
Es una persona que no va a respetar la autoridad. Porque si no respeta la autoridad de Dios que le dijo que lo va a hacer, menos va a respetar la autoridad de los hombres en la tierra. Amén.